Bueno, la situación en Campo Olivar es un poco apocalíptica ahora mismo, ¿vale? Hace unos días cayó un pino ahí. De hecho, aquí está el pino aún, que lo están cortando todavía. Ahí. Pero es que hace unos minutos, y en cuestión de minutos, de hecho, han caído dos pinos justo aquí. ¿Vale? Es la situación un poco preocupante. Porque los pinos son demasiado altos y delgados. Y ahora con el vendaval que está habiendo, pues están cayendo como moscas. Lo cual es un peligro, porque si te cae encima, pues te puede matar. Ha caído este pino de aquí. Aquí. ¿Vale? Se ha roto. Y ha caído sobre los contenedores. Pero es que justo al lado, ahí, se ha roto otro pino. ¿Ves? Ese se ha partido también. Y ha caído dentro de la urbanización. O sea, tenemos este y este. A ver, a todos nos mola vivir en un bosque, vivir en una especie de bosque de árboles inmensos. El problema es si este bosque se convierte en un peligro, ¿vale? Yo desde aquí le pediría al Ayuntamiento de Godella que haga un saneamiento y que plante pinos jóvenes y pinos nuevos y que empiece a cortar los pinos peligrosos, los pinos que son demasiado altos y que están demasiado torcidos y son demasiado delgados, que van a caer en breve. Por ejemplo, este de aquí, ese. A ese le quedan 2 telediarios. Mira, mira cómo está de torcido. Este en cualquier momento se viene abajo, y más con el viento que hay. Y de hecho estos dos de aquí también, que ahí abajo tenía yo el coche. Yo tenía el coche aquí abajo, ahí. Pero claro, he visto esos dos pinos y lo he quitado cagando hostias, pero acojonado, de dejar las mochilas a alejarme del coche. Entrar en el coche y encenderlo toda hostia, porque digo, ya verás cómo me cae uno encima. ¿Veis? Y este es el otro pino visto desde dentro de la urbanización. Se ha caído ahí y está pues ahí. Y el problema es que, por ejemplo, en un sitio como este, lleno de pinos altos y casas, los pinos pueden caer también sobre las casas. Imaginaros la desgracia si tú estás durmiendo en tu cama y de repente te cae un pino y te revienta el techo encima. ¿Vale? No debe de molar nada. Bueno, en este caso no es un pino, pero esto muestra la magnitud del temporal que está azotando ahora mismo la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos un coche que tiene un árbol encima. ¿Ves? Se le ha caído un árbol, un trozo de árbol, de ese árbol. Se ha caído un trozo encima. Está. Mira, ¿ves? Ahí tenemos un ejemplo de pino, por ejemplo, también, de los que va a durar poco. Ahí está, ¿ves? Inclinado. A ese le queda poca vida también. Bueno, en lo que ha sido el transcurso de la mañana, otro pino se ha venido abajo, aquí en Campo Olivar, un pino enorme, cortando justo la carretera. Claro, un pino como este, te cae el momento que tú pasas con el coche y te aplasta y de ahí ya no sales. Incluso si vas andando, pues también te puede aplastar. El problema es grave, ¿eh? El problema es muy grave porque todos los pinos que hay aquí en Campo Olivar, o la gran mayoría, son muy mayores, muy altos, muy delgados y van a caer como moscas este año y los venideros. O sea que hay que poner una solución ya, porque el problema es muy grave.